Estimados amigos de este canal YouTube, han pasado ya 2 días desde el domingo 11 de abril. Este video lo estamos emitiendo cuando ya conocemos, aunque todavía el proceso de conteo electoral oficial continuará, porque hay que incluso determinar quiénes van a ser los parlamentarios en esta elección nacional. Sin embargo, ya tenemos claro que a la segunda vuelta electoral pasa el candidato Castillo del Partido Perú Libre. Y entonces me pareció importante, dada la trascendencia de la segunda vuelta electoral que va a ser el domingo 6 de junio, que ahora sí, por favor, tomemos debida nota de quién es quién en este ya, digamos, debate electoral de 2 candidatos. El 22 de febrero de este año publiqué el video que se titula Plan de Gobierno del Partido Perú Libre, Aspectos Económicos. Y me parece que es muy oportuno volver a publicarlo, volver a presentarlo ante ustedes. Obviamente, con el mayor interés que ahora supone que el candidato que lidera las ideas que están en ese plan de gobierno del Partido Perú Libre ha salido primero en el primer lugar en la jornada electoral del 11 de abril. Por lo tanto, pretende ser presidente de la República y va a la segunda vuelta electoral con ese objetivo. Entonces, yo quiero que ustedes tomen el tiempo de ver todo el video, porque es importante hacerlo desde ahora y no la víspera del 6 de junio para ver qué cosa piensa el candidato. Es importante porque lo que van a ver en el video es el comentario analizado de todas las propuestas que se hacen en el plan de gobierno, documento que obra oficialmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Todo lo que les voy a referir está entrecomillado como cita textual de ese plan que es público y que está presentado en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, y claramente se ve que las propuestas que realiza el Partido Perú Libre y que el señor Castillo lidera como candidato presidencial son propuestas marxistas, de fundamentos marxistas. Y no lo digo yo, lo van a escuchar ustedes a partir de los textos que pueden, además, si quieren, verificar en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, también hay una declaración expresa, no solo de que es un Partido Perú Libre marxista, ¿no?, sino que además de las implicancias políticas, sociales y económicas inconvenientes para el país que tiene ese planteamiento, además de eso, el modelo que toman para los planteamientos en la parte económica es el modelo boliviano, está expresamente puesto en el plan, y el modelo ecuatoriano, es decir, modelos de tipo llamado plurinacional, ¿no?, que lo que tienen es ese concepto chavista mezclado con ideas marxistas y con propuestas muy demagógicas. En Bolivia, ese planteamiento todavía continúa, con un problema de cuentas fiscales muy grave, ¿no?, que sin duda en algún momento va a tener que producirse allí un ajuste, y los bolivianos son los únicos que van a tener que cargar con ese problema. Pero el tema ecuatoriano, que también es referido como un paradigma por el Partido Perú Libre y por el señor Castillo, que lidera ese partido, acaba justamente el domingo 11 de abril de hacer su segunda jornada electoral, y el partido que tenía esa posición ha perdido, ¿no?, con el candidato Lasso, que más bien representa opciones más pro mercado, más pro inversión y democráticamente, obviamente, mucho más, con mucho más libertades que lo que se estaba haciendo anteriormente en Ecuador. Entonces, creo que es muy importante que con tiempo vayamos viendo de qué se tratan las propuestas que nos quieren hacer o que nos están haciendo, porque de aquí al 6 de junio no va a ser extraño que el candidato Castillo empiece a hacer declaraciones más hacia el centro para tratar de
generar el caballo de Troya, porque adentro estarán siempre estas ideas marxistas, pero para ganar votos y adeptos, pues tratarán de suavizar el mensaje para ganar la elección. Así que estemos atentos, estemos vigilantes, nunca como antes, un voto bien pensado y bien consciente. Veamos a continuación nuevamente el video donde explicamos los planteamientos económicos del plan de gobierno de Perú Libre, cuyo candidato es el señor Castillo. Veamos. ¿Cómo están ustedes, amigos de este canal YouTube? En esta oportunidad vamos a presentar los aspectos económicos del plan de gobierno del Partido Político Nacional Perú Libre, cuyo candidato presidencial es el profesor José Castillo y cuyo secretario general es el señor Vladimir Cerrón. Voy a compartir pantalla. Muy bien, como hemos hecho en otros planes de gobierno, la pregunta de este segmento es cómo se piensa reactivar la economía, el crecimiento, la inversión, el empleo, cómo se va a mantener la estabilidad macroeconómica y cómo se van a financiar las propuestas que se hacen en el plan. Para ello he revisado este documento, Perú Libre, Ideario y Programa. Por si acaso la foto que está ahí no es del candidato presidencial, que como digo es el profesor Castillo, sino del promotor, el secretario del partido, que es el señor Cerrón. Pero bueno, este es el documento que está en la web del Jurado Nacional de Elecciones. El ideario y programa, cito, necesitamos de una teoría propia para que el partido lo practique, convencido de su misión histórica. Cita, considerando que nuestro país es un crisol de naciones y culturas, razón por la cual no es incoherente reconocer al Perú como un Estado plurinacional. Los subrayados son míos y el Estado plurinacional ya nos ubica, como hemos visto en otros casos de partidos de esta tendencia, en la ideología, vamos a llamarla así, de el partido que gobierna Bolivia hace ya varios años. Siguiente cita del ideario y programa, cito, corriente izquierdista provinciana, inicialmente como movimiento regional, para luego constituirse en un partido de alcance nacional, Perú Libre. El nacimiento del partido no solo fue una respuesta a la derecha, sino algo más importante, una respuesta a la izquierda tradicional del país, quienes se sentían únicos herederos legítimos de la representación nacional, fin de la cita. Es decir, el Partido Perú Libre no solo se define de izquierda, sino que se define una izquierda, vamos a llamarle así, renovada, diferente, nacional, discutiendo ya el papel de la izquierda, entre comillas, que ellos llaman tradicional, que son varios de los partidos de izquierda que están en esta contienda electoral, a los que considera como no representantes de la nación peruana. Diferencia luego el plan entre partido y gobierno. Esta es una típica diferencia que se hace en los planes de tipo marxista, ¿no? Comillas, sabrán diferenciar cuál es la misión del gobierno y cuál la del partido, que obviamente son diferentes, porque mientras uno hace obras, el otro construye el espíritu popular. Cierro la cita. Siguiente cita. Constituye un documento contestatario, el plan, se supone, un documento contestatario al neoliberalismo, donde los niveles de la lucha de clases no se circunscriben al plano económico, político o social, sino, algo más importante, también a los planos ideológico y cultural. Establece también una estrategia para rescatar el Estado minimizado, casi imperceptible y moribundo frente al avasallamiento de la dictadura del mercado. Los subrayados son míos. Está claramente el concepto marxista de lucha de clases y se habla aquí de un concepto de dictadura del mercado. Es decir, estamos pensando en una propuesta que ya desde su inicio plantea un Estado mucho más grande y que haga las veces, entre comillas, del mercado. Con una frase bastante, digamos, ideológica, dicen, no más pobres en un país rico. Cito, con el neoliberalismo nuestras empresas estatales fueron privatizadas. La libertad del mercado, libertad de empresa, libertad de industria y libertad de finanzas quebraron nuestra incipiente industria nacional pública y privada. Se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias.
Se dio exclusividad monopólica a las empresas extranjeras. Con la flexibilización laboral se autorizó mayor explotación legal al trabajador. Se incrementó la brecha de desigualdad en el país. El hombre quedó reducido a ser un medio de producción o una simple mercancía. Y nos llevaron a una condición de neocolonia. En otras palabras, impusieron libertad para los ricos y coacción para los pobres. Este párrafo de fuerte carga ideológica marxista, aun cuando pretende este partido ser un partido bastante peruano y muy nacional frente a las otras alternativas de izquierda radical, pues su fraseo y su ideología claramente es marxista, que es una corriente internacional, como podemos saber. Bueno, hay una discusión clara a todos los modelos de libertad, ¿no? No solo a la libertad económica, sino a todas las libertades habidas y por haber. Se señalan conceptos que no son ciertos. Exclusividad monopólica de las empresas extranjeras, no. El monopolio no es un privilegio de las empresas extranjeras en el Perú. También hay empresas peruanas monopólicas, ¿no? Y por cierto, si plantean un modelo estatal, como implícitamente está planteado, pues pasaríamos de un modelo donde hay monopolio privado en algunos sectores a un modelo donde hay monopolio estatal. Y yo creo que ni el monopolio privado ni el monopolio estatal son buenos. Así que no se puede corregir la enfermedad con otra enfermedad. Pero bueno, no es cierto ese párrafo. Hay monopolios, hay que regularlos, hay que combatirlos, lo dice la propia Constitución, pero no se cumple aquello. Pero no es que toda la economía sea monopólica y que toda la economía esté a favor de las empresas extranjeras monopolio. Luego se dice que con la flexibilización laboral se autorizó mayor explotación legal del trabajador. La verdad que el único sector o los únicos sectores exportadores con valor agregado, que son los que hay que impulsar porque generan empleo, tienen contenido descentralizado, utilizan una menor cantidad de insumos extranjeros o importados, tienen un componente importado en términos de divisas, por lo tanto menor, en fin, muchas ventajas, son los sectores agroindustrial de exportación y textil confecciones de exportación. Y ambos sectores son los que han tenido flexibilizaciones laborales, uno y el otro vinculados a la estacionalidad de su actividad, sobre todo en el caso agrario. La verdad que han sido muy exitosas. Las recientes circunstancias de crítica que se hizo en el sector agroindustrial de exportación fueron porque dentro de ese éxito han habido algunas empresas terceras de servicios que no han cumplido con las normas laborales. Bueno, pero la solución que se planteó frente a ese tema, en lugar de fortalecer lo que ya había y corregir lo que se debía corregir, se dejó sin efecto todo. Es decir, el remedio fue peor que la enfermedad, como dice la canción. Luego dicen, se incrementó la brecha de desigualdad en el país. La verdad que no se ha incrementado, se ha mantenido. Y este es un problema que ya lo vamos reconociendo, ya todos lo plantean en los planes. Es cierto, el crecimiento ha disminuido la pobreza, la disminuyó en 20 años del 52-53% al 20% antes de la pandemia en el 2019, medido de la misma forma Colombia en todos los países en el mundo. Que eso no hay forma de decir que no ha sido. La pobreza bajó. Ahora se ha regresado un poco a la pobreza por la pandemia, pero no por el crecimiento. Pero el crecimiento, lamentablemente, si bien baja la pobreza, no disminuye la desigualdad. Y en el Perú eso es un problema estructural de hace mucho tiempo. Ya los textos de Richard Webb y Adolfo Figueroa por la década del 70 en la Universidad Católica demostraban que el problema de la desigualdad era un problema complicado y hablaban de un coeficiente Gini, que es el coeficiente que sirve en economía para medir esta desigualdad, de alrededor de 0.6. Y ese mismo coeficiente es el que se mantiene, cambian los gobiernos, incluso en los últimos 20 años de crecimiento. Es decir, hay elementos estructurales que no tienen que ver con el crecimiento y, por supuesto, no hay que bajar al crecimiento o dejarnos sin crecimiento para solucionar la desigualdad. Muy por el contrario, pero hay que atender este tema de otra forma. Por ejemplo, con una buena gestión territorial que permita que los 100.000 o más de 100.000 centros poblados que hay en el Perú y donde está la pobreza absoluta en las zonas rurales, pues puedan tener servicios básicos de agua, desagüe, servicios de educación, de internet, de salud pública mínima, ¿verdad? Pero en ciudades intermedias. Ese es un tema de gestión territorial y de gestión pública. No es un tema de que no deba haber crecimiento. Bien, lo demás es un conjunto de elementos de fraseo político y de tendencia marxista.
Sigue otra frase del plan, la fundamentación ideológica, cito: Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista. Bueno, ahí está, ¿no? Y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e incluso mundial. La marxista, muy bien que sean sinceros en ponerlo aquí, ya lo habíamos deducido, aunque no lo hubieran puesto, era claro que abrazaban la teoría marxista que en estos tiempos pues, tiene mucho en discusión, ¿no? Muchos de los planteamientos marxistas hoy día, si Marx viviera, los tendría que replantear. Él planteó, por ejemplo, que el capitalismo estaba destinado a terminar porque iba a haber una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y eso no pasó, ¿no? Se concentró más la riqueza en lugar de crecer la tasa de ganancia. Entonces, tampoco es que el capitalismo sea una panacea ni nada por el estilo, pero ni uno ni el otro. Lo que hay es que plantear esquemas que vayan en función de la experiencia de muchísimos países en el mundo, incluido Perú, y de los nuevos tiempos, que tienen que hacernos pensar en nuevas teorías, pero no en seguir en algunas, sobre todo en estas que ya han demostrado su fracaso en la práctica. Hablan de los postulados mariateguistas. Bueno, Mariátegui mismo decía ni calco ni copia, solo creación heroica, y aquí no veo mucha creación heroica que digamos. La crítica a los otros partidos de izquierda, bueno, esto es un asunto muy interesante, ¿no? Porque es una crítica entre partidos de izquierda que se tratan de digamos, pelear por el pequeño espacio de representación de esa tendencia, ¿no? Y evidentemente es una discusión de carácter ideológico, de carácter político, pero tiene poco en realidad de acercamiento a la realidad. Valga la redundancia, a la realidad misma, a la práctica me refiero. Cito: por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Reconocemos que en nuestro país existe un tipo de izquierda que solo vive para oponerse a cualquier iniciativa, buena o mala, porque no se ha preparado para gobernar, que no sabrían qué hacer de llegar al poder. Bueno, esto no es tan cierto. Hemos tenido experiencia de izquierda a nivel regional, hemos tenido y tenemos experiencia de izquierda a nivel municipal, ¿no? Y hemos tenido una experiencia de gobierno nacional de izquierda también. La verdad que ninguna de las experiencias la podemos poner en el balance como una experiencia positiva. Es decir, no saben qué hacer una vez que llegan al poder. Bueno, en realidad no se preparan porque el diagnóstico del que parten es equivocado. Y como solamente han diagnosticado y no han hecho números, y los números son los que mandan, pues uno puede tener la mejor intención de disminuir la desigualdad. Pero si el crecimiento no es sostenido, nada se podrá hacer. Otra cita: también existen las que, al haber claudicado, se refiere a las propuestas de izquierda, a su visión histórica, han optado por el camino del empresariado bancario, laboral, ONGs, generando una vil traición al encargo popular. Bueno, aquí se está refiriendo a lo que comúnmente se llama el segmento caviar, ¿no? Personas que tienen una ideología izquierdista, un discurso bastante, vamos a llamarle progresista, entre comillas, pero la revolución la hacen en el café. En realidad, su trabajo más es estar, como se dice aquí, en las ONGs o en algunas consultorías con el sector público a nivel nacional o a nivel de organismos internacionales, en fin. Pero, en fin, interesante mirar estas discusiones, pero para efectos prácticos de lo que necesita el país no son tan útiles. Plantean, como ya es obvio, una nueva constitución, un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, una constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. Los subrayados son míos. La nueva constitución debe redactarse mediante una asamblea constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar un nuevo régimen económico del Estado. Aquí sigue repitiéndose la misma frase o el mismo concepto, que esta constitución, la del 93, plantea una economía libre de mercado. No lo plantea. El artículo 58 del título tercero plantea una economía social de mercado. Y en la práctica la economía social de mercado no está funcionando. O sea que no es que la Constitución haya generado un determinado curso de acción, sino que al no cumplirse la actual Constitución, pues hay tareas que no se han desarrollado, por ejemplo, en el Estado propiamente dicho.
Luego plantean, entre comillas, lo que llaman una economía popular con mercado. Bueno, inmediatamente me puse a ver, aquí está el planteamiento. Cita: estos parámetros han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República de Ecuador, del gobierno de Evo Morales y de Correa, respectivamente. El primero se refiere al modelo social, económico, comunitario, productivo, y el segundo al modelo de la revolución ciudadana, que compatibilizan con estos objetivos y que nosotros denominaremos resumidamente como economía popular con mercado. Bueno, si había algún intento, y algunas de las personas que me están escuchando, cuando seguimos el relato del documento que he analizado, si había algún intento de hacer algún cambio, bueno, aquí se acabó, ¿no? Porque el paradigma que plantean es el modelo boliviano o el modelo ecuatoriano, y sinceramente el Perú no está como para esos modelos, en primer lugar, no son exitosos, ¿no? Y en segundo lugar, son de una tremenda diferencia con la problemática que tiene nuestro país en todos los ámbitos de la política pública. Y bueno, ¿qué plantean? ¿Qué tipo de economía? Bueno, no aparece, como verán, el sector privado, pero sí el Estado, y aparece muchas veces. Estado regulador del mercado, Estado descentralizado, Estado fuerte y con facultades, Estado redistribuidor, Estado industrializador, Estado nacionalizador, Estado revisor de contratos, Estado sin deuda externa, este no lo entiendo, pero en fin, Estado priorizador de demanda interna, Estado estabilizador microeconómico, Estado soberano. Es decir, Estado para todos los gustos. Como no podía revisar todos en tan corto tiempo, escogí los más curiosos. Estado sin deuda externa. Dije, bueno, va a ser muy interesante, voy a ver qué dicen. Cito: cambio del Estado dependiente del endeudamiento externo con déficit fiscal por un Estado que genera recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos con menor endeudamiento externo y superávit fiscal. Cierra comillas. Es decir, no endeudamiento externo, bueno, ¿cómo pagamos el que ahora tenemos y del que depende el presupuesto público ahora? Porque los ingresos tributarios se han caído, y los ingresos tributarios han caído porque se ha caído la producción y por lo tanto no hay ventas de utilidades, y la producción se ha caído porque la gente no tiene dinero y hay prácticamente una situación recesiva por la pandemia. Entonces, como no hay ingresos tributarios, nos estamos endeudando con el aval del Estado, porque el Estado ha hecho durante los últimos 30 años una tarea que internacionalmente es considerada como responsable, y por eso nos prestan. Pero con estos anuncios, evidentemente, el solo pensarlos como posibles, simplemente ya no nos prestarían. Pero bueno, entonces nos dicen que sin deuda externa, entonces, ¿qué vamos a hacer con la deuda que tenemos? Pendiente de pago. Pero dice con recursos naturales, soberanía de tus recursos, es decir, que van a generar los recursos con el dinero, los presupuestos, con nuestros recursos naturales. Me imagino, estatizando las empresas que trabajan en todos los sectores de minería, energía, etc. Bueno, eso es los años 70 en el Perú. Ahí se hizo eso. Fines de los 60 y todos los 70 se estatizó todas las empresas productivas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue desastroso y tuvimos que salir de eso con mucho esfuerzo y con el sacrificio de los peruanos. Otro concepto: Estado estabilizador microeconómico. Cambio en la preferencia por la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar sin descuidar la macroeconomía. Oigan, si la macroeconomía está bien, la microeconomía también tendrá que estar bien en parte, pero como no está totalmente resuelto el tema de la desigualdad y la pobreza, pues algunos no forman parte de esa mejor macroeconomía. Pero la diferencia entre macroeconomía y microeconomía es un detalle pedagógico, es un detalle de exposición. La economía es una sola. Si yo quiero ver la economía macroeconómicamente, miro el consumo nacional. Si lo quiero ver microeconómicamente, miro el consumo de una familia. Si quiero ver lo macro, miro la inversión privada o la inversión pública. Si quiero ver lo micro, veo la inversión que hace una empresa o una industria en determinado periodo. Es el mismo fenómeno analizado con lupa, ¿no? Si es muy pequeñita, o analizada ya en un tamaño mayor. El régimen económico propuesto. Comillas: el régimen económico es la piedra angular que define el modo de producción de un país. Actualmente vivimos en un sistema capitalista aparentemente renovado, en un neoliberalismo económico llamado economía social de mercado, impuesto desde el año 93, y desde entonces ha ido en contra de los intereses de las grandes mayorías del país. Para cambiar esta triste realidad, es necesario plantear ajustes en el campo económico, la mayoría de manera drástica.
no se aplicaba a la economía social de mercado que dice la Constitución. La economía social de mercado no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Al plantear la economía popular con mercados en contraste con la economía social de mercado, supongo palabras, pero bien, liberamos al Estado para que pueda crear empresa y competir equitativamente con el empresario privado. ¿Cómo va a competir equitativamente una empresa estatal con el empresario privado? Es imposible esa competencia equitativa, porque el Estado está subsidiado para poder trabajar. La tasa de crecimiento que nos pretende hacer vivir en un falso paraíso no es el mejor indicador de un modo de producción, porque esta puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza gracias a la explotación del pueblo y recorte sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción. ¿Cómo plantea el Partido Nacional Perú Libre que vamos a poder hacer lo que quieran hacer sin crecimiento? Es una circunstancia que dejo ya a su consideración. Algunas de sus propuestas económicas: nuevo rol económico del Estado, nuestro empresario, revisión de los contratos ley, eliminación de las exoneraciones tributarias para empresas transnacionales, estatización de los sectores estratégicos, minería, gas, petróleo, hidroenergía, comunicaciones, renegociación y pago total de la deuda pública interna y externa. Estos son, entonces, los principales aspectos de este plan. Con este plan estamos ya terminando este segmento de análisis de planes de gobierno en la parte económica. Seguiremos haciendo evaluaciones comparativas de otros aspectos de los planes, no solamente con la fuente de los planes que están en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, sino también con otros documentos digamos, conferencias, debates, declaraciones que se están haciendo públicas en medio de esta campaña electoral. Muchas gracias.